Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Ya estamos en la última hora. Unos 30 minutos más y de aquí nos vamos todos a almorzar. ¡Yay! Ahí lo veo saltando de alegría. Muchas gracias, Claro, Mayra. Pi. Yo Y me de voy a ahí ir a mi costa. Y de ahí nos vamos a almorzar. A ver, ¿qué han preparado? Aquí en mi casa han preparado ensalada rusa con el pollo a la olla. Escucha, ¿Correcto? profe, qué suerte tiene usted, ¿no? Oh, profe, a mí también me prepararon lo mismo. Muy bien, Gabriel, ya ves. Acá me dice el profesor, ya almorcé, ya, uy, Dios mío. Bueno, si han almorzado está bien, no hay problema. Tienen el derecho de almorzar. Pi. Y no inviten, ¿no? Causa, qué fue su vida, qué fue su vida. Claro. Muy bien, vamos a empezar. Hoy en el curso de Historia Universal vamos a hablar sobre las guerras médicas. Aquí me pone en el chat, profesor, la guerra médica es cuando el doctor se peleó con la enfermera, el obstetra con el ¿Qué, dentista. profe? ¿La guerra médica es qué? ¿Cuando con los virus o qué? Bueno, aquí también me dice con los virus, aquí, profesor, es una guerra de hospitales. No, no, no. Cuando hablamos Una- de la guerra médica, estamos hablando de un enfrentamiento bélico entre los griegos y los persas. ah, Recuerda que los persas, cuando comienzan su expansión territorial, dominan a los medos, o los medos son los, digamos, los primeros pueblos originarios de los persas. Y cuando invade Grecia, los griegos dijeron que eran los medos. Por eso llamaron las guerras médicas. ¿Y saben lo que hubo en las guerras médicas? Mucha sangre. Muy bien, empezamos. Las guerras médicas. Fue un enfrentamiento entre los griegos y los persas. Grecia obtuvo una gran victoria sobre toda Atenas y el gran poder de los persas empezó a desmoronarse. Se llaman guerras médicas porque los griegos llamaban medos a los persas. ¿Correcto? Heródoto, Heródoto de Halicarnaso, un historiador jónico del siglo V, es la principal fuente para el estudio de las guerras médicas. En sus 9 libros de la historia, narra las guerras que enfrentaron a los griegos y los persas. Por eso, a Heródoto de Halicarnaso se le considera el padre de la historia. Muy bien. Aquí tenemos el núcleo originario. Observa, aquí está Grecia. Ya, Grecia, la ciudad de Esparta, la ciudad de Atenas. Y aquí está Persia. Los persas comienzan todo el dominio territorial. ¿Recuerda? Entre el río Tigres y el Éufrates, ¿quién estaba? Este es el Éufrates y el Tigris. Los mesopotamios. Así se desarrolló la cultura siria, los babilónicos. Los persas comienzan su expansión territorial al este, pasando la península arábiga, ¿correcto? Al oeste, tomando todo Babilonia, Siria, Jerusalén, dominan Jerusalén, conquistan Egipto, Tebas, Cirene y Alejandría, llegan a lo que es Capadocia, Cilicia, Frigia, y comienza su invasión hacia Atenas. Ciro el Grande, por ejemplo, hizo todas estas conquistas. Y es Ciro el Grande que a través del edicto del Ciro dio la libertad a todos los esclavos que estaban en Babilonia. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos en religión? El edicto de Ciro. Correcto. Después Cambises domina todo Egipto y Darío conquista Macedonia y Libia. Recuerda que para los persas las satrapías eran las ciudades. Y entonces comienzan las invasiones. ¿Cuáles fueron las causas de las guerras médicas? El expansionismo político territorial de los persas hacia Occidente. Los persas querían dominar todo lo que es Grecia.
querían tener el dominio de todo el Oriente Medio y parte del sur de Europa. Las contradicciones políticas entre Grecia y Persia. Mientras que en Grecia se aplicaba una democracia, los persas eran un gobierno despótico, que significa al mando de un solo rey. El pretexto para el estallido de esta guerra fue la sublevación en el Asia Menor, en la colonia griega de Mileto en poder de los persas. Entonces, estalla una guerra y ello es un pretexto, una excusa para que los persas comiencen con la invasión hacia Grecia. El objetivo principal era el control de todo el mar Mediterráneo y tener el control del mar de Egeo y el mar Negro. La prosperidad económica y comercial de las colonias jónicas en el Asia Menor se vieron frenadas por el sometimiento de los sátrapas persas. Entonces, todo eso confluyó en el inicio de las guerras médicas. Ahí está el móvil. ¿Correcto? Ahí está el inicio de las guerras médicas. Entonces comienzan Sardes, Abios, Abdea, invaden Macedonia, Galicia, Laracia y entran a Grecia. Las principales batallas, por ejemplo, tenemos una de las batallas, la batalla de Maratón, donde después del triunfo griego enviaron a un soldado a llevar noticias a las polis de que habían triunfado. Y entonces ahí sale en la batalla de Maratón, ¿ya? Una de las historias icónicas más importantes que posteriormente dieron inicio a las famosas Juegos Olímpicos, ¿correcto? Fue la batalla de Maratón, por ejemplo, fue la primera guerra médica. Ahorita vamos a ver ello. ¿Ya? Muy bien, empezamos entonces a ver los principales conflictos. La primera guerra médica. A ver, en el 492, Darío, ordenadas con el fin de castigar a las ciudades-estados de Atenas y Eretria, ya que había apoyado a las ciudades jonias durante su rebelión contra la dominación persa del Asia Menor. Los estados de Atenas y Eritrea habían apoyado a algunas ciudades jónicas durante la rebelión contra el dominio persa. Esto fue un pretexto para que Darío enfilara sus campañas hacia el dominio de Grecia. La primera campaña, dirigida por Mardonio. Mardonio logró subyugar Tracia y obligó a Macedonia a convertirse en un reino cliente de Persia. Vamos atrás, ¿correcto? Mardonio conquista Macedonia, ¿correcto? Conquista Tracia y Macedonia se convierte en un estado cliente. Sin embargo, no pudo avanzar cuando la flota de Mardonio fue destruida en una tormenta frente a las costas del monte Athos. Entonces, es destruida la flota de Mardonio y no puede embarcarse para conquistar las demás polis griegas. En la segunda campaña estuvo al mando de Datis y Artafernes, que al llegar a Grecia, la expedición aterrizó en Eritrea, la cual sitiaron y después de un breve tiempo capturaron. Eritrea fue arrasada y sus ciudadanos esclavizados. Entonces, ya cayó Macedonia, ya cayó Tracia, ahora cae Eritrea. Entonces, vemos que ahí se me fue el nombre, que los persas comienzan a invadir toda la parte norte,
pero aún falta que caiga Termópilas, Megara, Tebas, Atenas, Salamina, Corinto. Alguna falta que caigan algunas de estas ciudades. Muy bien, después comienza el proceso de invasión de los persas y se da la famosa batalla de Maratón. Los griegos, los atenienses, estaban dirigidos por el general Milciades, en la que el ejército de Milciades vence a los persas, quienes huyen hacia Asia Menor. Hubo 6.400 bajas persas y 192 atenienses. Después de la victoria en las playas, en Maratón, envían a Filipides. Fue enviado a Esparta para solicitar su apoyo militar antes de la batalla. Recorrió 250 kilómetros en 2 días. Vamos al mapa. Entonces, aquí está, en Maratón. Ya había caído Eritrea. ¿Correcto? En la batalla de Maratón logran vencer a los persas, pero envían a Filipides a pedir ayuda a Esparta. Entonces, recorre 250 kilómetros para solicitar ayuda. Muy bien, esta primera guerra médica fue entre el año 492 a 490. La segunda batalla de Maratón se da con Jerjes I, muchos años después del Darío. Reunió un gran ejército para atacar Grecia y vengarse por la derrota sufrida en Maratón. Profe, ¿Jerjes no es de los 300? Sí, es de los 300. Es ahí donde viene la batalla de Salam, ahí donde viene la batalla de los 300. Aquí se da el enfrentamiento, esta batalla, la famosa batalla de los 300 contra Esparta. O sea, ya no ataca Atenas, sino ataca Esparta. Entonces se da la batalla de los 300, lamentablemente los 300 mueren y los persas... ¿Por qué los 300, profe? ¿Por qué los 300? ¿Por qué 300 los 300? Así se llama, 300 soldados que hicieron frente al ejército persa. Eso es lo que nos cuenta la historia o el mito de ello. Muy bien. Entonces, después de haber conquistado Esparta, se da la batalla de Salamina. La escuadra ateniense, al mando de Temístocles, se enfrenta a los persas en desigualdad. 366 barcos contra 1000 barcos persas. Y vence a los persas destruyendo el grueso de su flota naval. Entonces, en esta batalla de Salamina, a ver, vamos al mapa, los persas sufren una derrota aplastante, donde pierden la mayor de sus fuerzas navales. Ojo, que la fuerza naval de Persia era, o sea, los barcos de Persia eran más fuertes que los tirrenes griegos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Este es Salamina, todo esto es una bahía, ¿correcto? Temístocles, el general, Temístocles, el general griego, ¿qué hace? Tiende una trampa a los persas, los obliga a ingresar a toda la flota a la bahía. Ingresa toda la flota. Pero como los barcos eran tan grandes que no podían movilizarse y los rimes griegos eran más pequeños, comenzaron a hundir a toda la fuerza de los persas, los hundieron. Persia perdió prácticamente toda su flota marina en la batalla de Salamina. La batalla de los 300 es la batalla de Termópilas. Muy bien, entonces vence a los griegos,
vencen a los persas en Salamina. El rey Jerjes, después se da la batalla de Platea, los persas salen de Atenas al mando de Mardonio y se dirigen hacia el norte, donde se enfrentan con el ejército mayormente espartano, comandado por el rey de Esparta, Pausanias, y derrotan a los persas. Y en la batalla de Cala, la flota ateniense sigue a la flota persa hacia la isla de Micala, en el Asia Menor, donde termina de destruirla. Con esta doble derrota, la invasión persa fue terminada y los griegos tuvieron, y el poder persa en el Egeo fue dañado. Los griegos ahora pasarían a la ofensiva. Entonces, los persas son derrotados y obligan a ser retirados, y todo el mar Egeo pasa a ser posesión griega. La Tercera Guerra Médica. Se establecen ligas. ¿Qué significa? Todas las ciudades, estados de Grecia, Termópilas, Delfos, Corinto, Salamina, Peloponeso, forma dos ligas. La Liga de Delfos, donde están todas las ciudades griegas, y la griega aparte de la griega de Delfos, aquí está, con el fin de protegerse de las futuras agresiones persas y para poder liberar a las colonias griegas, el Asia Menor permitió la supremacía ateniense. O sea, se forma la Liga de Delos, con Grecia a la cabeza. Pero, profesor, ¿surgió otra liga aparte de la Liga de Delos? Claro, claro que surgió otra liga. La más importante fue la Liga de Delos, ¿correcto? A ver un instante. La Liga de Delos. Pero en contraposición de la Liga de Delos, también se formó la Liga de Corinto y la Liga del Peloponeso. Mira, vamos a ver esto. Aquí está la Liga de Delos, la Liga de Corinto y la Liga del Peloponeso. Se formaron tres ligas para protegerse ante un posible ataque persa. Jerjes moría asesinado tras una conspiración dirigida por el jefe de su guardia real, Artabano, quien pretendía su trono. Se da el combate de Eurimedonte y Chipre al mando del ateniense Simón. Recuerda que los griegos, después de haber derrotado a los persas, fueron tras su persecución, cruzaron el mar Egeo y llegaron al Asia Menor. La polis de Esparta se retiró del conflicto por recelo con la polis de Atenas. Asume el gobierno el rey Artajerjes, hijo de Jerjes I, quien logró cierta estabilidad y paz interna en Persia. Se da la paz de Simón. Los persas firman la paz de Simón o Italias, según la cual pedían Tracia y todas las costas de Asia Menor. La diferencia es si los conflictos entre Persia y Atenas se hacían más frecuentes. Es por esa razón que los atenienses posteriormente hacen una alianza con los persas. A ver, las condiciones de la paz de Simón. Obligación a los persas de desistir definitivamente de la conquista y expansión hacia Grecia, no volver a navegar en el mar Egeo, y se les permitía comerciar con las colonias griegas de Asia Menor. ¿Cuál fue la consecuencia de estas guerras médicas? En primer lugar, Los terrenos. aparte de ello, se liberó la cultura occidental griega, pasó a tener el mayor dominio del mar Egeo. Los persas entrarían en decadencia y después viene el decaimiento de este gran imperio. Los atenienses logran un gran desarrollo cultural, un control marítimo, y en esta época aparece el famoso siglo de Pericles.
donde se da el desarrollo de la cultura griega. Las ciudades-estados cada vez se convierten en ciudades más poderosas y la aparición de diferentes ligas, la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso, que después trae el enfrentamiento entre griegos y espartanos conocida como la Guerra del Peloponeso. Y esa guerra lo vamos a ver la próxima semana. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna, profesor. Bien, vamos a ver un videíto para poder tener claro este enfrentamiento entre persas y griegos. Ahorita vamos, ahorita. Ya nos falta 10 minutos nomás y terminamos. Atentos. A principios del siglo V se enfrentaron dos civilizaciones altamente diferentes, la griega y la persa, en lo que se conoce como las guerras médicas. Yo soy Martín de Historia 10 y en este video vamos a ver uno de los conflictos más importantes de la Edad Antigua. Las llamadas guerras médicas fueron una serie de conflictos que enfrentaron en diversas batallas a dos civilizaciones completamente opuestas. Por un lado, las polis de la antigua Grecia, de las cuales se destacaron las famosas Esparta y Atenas. Frente a ellas, el Imperio Aqueménida, conocido comúnmente como el Imperio Persa. En este video vamos a hablar sobre las primeras dos guerras, las más famosas e importantes en las que Persia invadió la Grecia continental y puso en grave peligro su independencia. Para aquellos que se lo preguntan, el nombre de las guerras no tiene nada que ver con la medicina. Su nombre proviene del término que utilizaban los griegos para referirse a los persas. Ellos los llamaban medos, por el nombre de una de las regiones más importantes integradas al Imperio Persa y que tenía una larga historia en la región. Pero antes de entrar en detalles sobre las guerras, presentemos brevemente a sus participantes. Por un lado, tenemos al Imperio Aqueménida, que llevaba el nombre de la dinastía que lo reinaba. Entre sus más importantes gobernantes se encuentra Ciro II el Grande, quien fue uno de los mayores responsables de la expansión del imperio. Pero es uno de sus sucesores quienes nos interesa especialmente en este video, el rey Darío I. Darío asumió en el año 522 a.C., luego de deponer al hijo menor del rey Ciro. Una vez en el trono, se concentró en eliminar a sus opositores para luego realizar una serie de reformas administrativas y expandir su territorio. Del otro lado se encontraban las polis que conformaban el mundo griego. Con este nombre se conocen las diferentes ciudades-estado en las que vivían agrupados los griegos. Cada una de estas era autónoma y decidía su propia forma de gobierno. La famosa Esparta, por ejemplo, era una diarquía, es decir, que tenía dos reyes, algo completamente opuesto al sistema más democrático de Atenas, su tradicional oponente. Sin embargo, mientras que las polis de la Grecia continental eran independientes políticamente, no ocurría lo mismo con aquellas situadas en Asia Menor. Estas habían caído dentro de la esfera del Imperio Persa y se encontraban bajo el control del rey, cosa que jugó un papel clave en el inicio de la guerra. Ahora sí, presentados los participantes, podemos pasar a hablar de las causas de la Primera Guerra. Según Heródoto, quien es considerado el primer historiador de Occidente y la principal fuente para las guerras, la causa principal la encontramos en aquellas polis griegas que se encontraban en Asia Menor, particularmente la polis de Mileto. En el año 499, Aristágoras, el tirano que gobernaba en Mileto, incitó una rebelión entre las polis de la región de Jonia, dando comienzo a lo que se conoce como la Rebelión Jonia. Aristágoras había intentado conquistar la isla de Naxos, pero al fracasar, temió haber sido castigado por el rey de Persia. Por lo tanto, decidió incitar una rebelión para protegerse del posible castigo.
Pero independientemente de si Aristágoras impulsó la rebelión para protegerse a sí mismo tras su fallido intento de tomar Naxos, o porque realmente buscaba la libertad de las polis de Jonia, él fue consciente de que para sobrevivir contra el gran imperio persa necesitaría la ayuda de las polis del continente, razón por la cual se trasladó a Grecia a pedir ayuda. Únicamente 2 ciudades-estado, Atenas y Eretria, aceptaron ayudar a los rebeldes. Si bien los jónicos lograron una serie de victorias iniciales, estos fueron eventualmente derrotados por los persas para el año 493 a.C. El hecho de que Atenas y Eretria enviaron ayuda a los rebeldes le otorgó la excusa perfecta a Darío I para comenzar la guerra contra las polis de Grecia Occidental y expandir aún más su territorio. Los conflictos de la Primera Guerra Médica iniciaron en el 491 a.C. La flota y el ejército de Darío comenzaron a moverse hacia Grecia, conquistando las islas y las polis griegas que se negaban a otorgarle tierra y agua en señal de sometimiento a su poder. En su camino a la Grecia continental, Eretria, la otra polis que había ayudado a los rebeldes jónicos junto a Atenas, fue saqueada y destruida. Alarmados ante el avance de Darío, los atenienses se prepararon para enfrentar a los persas en lo que fue la batalla decisiva de esta primera guerra. En el 490, un ejército ateniense liderado por Milcíades, un estratego o general ateniense, conjunto a un pequeño ejército de las polis de Platea, se enfrentaron a los persas en la batalla de Maratón. A pesar de verse superados por un ejército que era por lo menos 2 veces mayor y sin ayuda de los espartanos, quienes de hecho llegaron luego del combate, los atenienses lograron una aplastante victoria sobre los persas. La batalla de Maratón marcó el final de la Primera Guerra Médica y dio inicio a una paz que duró 10 años. Durante este tiempo, los griegos se agruparon formando una liga helénica liderada por Esparta y que fue creada para defenderse de la posible vuelta de los persas. Del lado persa, el rey Darío, que gobernó a los persas durante la Primera Guerra, murió en el año 485. Su sucesor fue el rey Jerjes, otro importante monarca de la dinastía aqueménida y quien enfrentaría a los griegos durante la Segunda Guerra Médica. Jerjes pasó sus primeros años como rey sofocando levantamientos internos y preparando un mayor ejército para regresar a Grecia, cosa que ocurrió en el año 480 a.C., año que marca el inicio de la Segunda Guerra Médica. El ejército de Jerjes avanzó hacia Grecia casi sin ningún inconveniente hasta llegar al norte del territorio griego, específicamente al paso de las Termópilas, uno de 3 angostos pasos que daban acceso al centro de Grecia. El rey espartano Leónidas, un hombre de avanzada edad de aproximadamente 60 años, fue el encargado de enfrentarse a los persas. Con Leónidas se encontraban 300 espartanos que no peleaban casi desnudos y, más importante aún, no se encontraban solos. Las fuerzas de Leónidas tenían a cargo una misión suicida: detener al inmenso ejército de Jerjes durante el mayor tiempo posible. El motivo de Leónidas para sacrificarse a sí mismo y a sus hombres era darle el mayor tiempo posible a los atenienses y al resto de los aliados de la Liga para evacuar la ciudad de Atenas, la cual sería el próximo objetivo del ejército de Jerjes. Además, la idea era que en paralelo a la batalla de Termópilas, la flota griega pudiese enfrentarse y derrotar a la flota persa, pero esto terminó en fracaso. Leónidas y sus soldados resistieron durante 3 días hasta que los persas lograron rodearlos y derrotarlos. El sacrificio del rey espartano le permitió a los atenienses evacuar su ciudad, principalmente a la isla de Salamina. Allí se produjo la segunda gran batalla de esta guerra, la batalla marítima de Salamina. En esta se destacó la estrategia del ateniense Temístocles, quien supo utilizar el terreno para anular el factor numérico de los persas y destruir una importante parte de su flota. La victoria en Salamina salvó a los griegos de su destrucción, pero aún debían enfrentarse al gran ejército terrestre de Jerjes. En el año 479, al año siguiente de las batallas de Termópilas y Salamina, los griegos se encontraron con los persas en la decisiva batalla de Platea. Aquí se enfrentaron el ejército griego liderado por el espartano Pausanias y el ejército persa liderado por el general Maradonio. Ambos ejércitos se encontraron en las cercanías de la ciudad de Platea y tardaron días en decidir en combatir entre sí. La batalla comenzó en el peor momento para los griegos, cuando se encontraban retirándose de su posición ya que se habían quedado sin agua potable. Gran parte del ejército griego, incluyendo los atenienses, se habían retirado durante la noche, pero los espartanos, quienes eran los últimos en la formación, comenzaron a retirarse durante el día, un error sobre el cual Maradonio decidió actuar. Los persas se lanzaron al ataque contra Pausanias y sus hombres, quienes rápidamente se prepararon para combatir.
Mientras las flechas volaban en su dirección, según cuentan las fuentes, Pausanias se negó a combatir hasta terminar de ofrecer a los dioses unos animales en sacrificio como dictaban sus costumbres. Y a pesar de esto, y a la desventaja de estar en retirada, el ejército de Pausanias logró una decisiva victoria sobre los persas. La aplastante victoria en Platea significó un cambio en la balanza de la guerra, la cual a partir de este momento se volcó a favor de los griegos, quienes poco tiempo después lograron una última victoria sobre los persas en la batalla de Micala, terminando así la Segunda Guerra Médica. En las guerras médicas se enfrentaron dos civilizaciones con modelos políticos completamente opuestos e incompatibles entre sí. Su rivalidad no terminó con estos dos conflictos, de hecho, continuaron enfrentándose durante años. Más importante aún, Persia jugó un papel clave en la guerra del Peloponeso, una guerra que determinó el futuro de las polis griegas y que es tema de otro video. Espero que este video te haya servido para entender qué fueron las guerras médicas y conocer algunos de sus personajes principales. Muy bien. Entonces, como hemos visto acá, es bajo ese contexto que se desarrolló las guerras médicas.